Vamos a orar. Padre, le damos gracias, Señor, por el privilegio y la libertad con la que nos reunimos. Gracias, Señor, porque recibió nuestra adoración. Gracias, Padre. Gracias porque ha visto nuestros corazones, Señor, dispuestos y voluntarios de estar aquí, Señor. Gracias, Padre. Le pido por los niños, Señor, que van a subir, Señor, que también ellos vayan, que continúen en esa bendición, en este camino, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ya salieron los niños. ¿Puede sentarse, hermano? ¿Todos trajeron su Biblia? Levante la mano el que no la trajo. Ok. La enseñanza que les voy a compartir ahora, yo la titulé Aprendiendo de Salomón. Y vamos a aprender de Salomón todo lo que se pueda, hermanos. Vamos a ir escudriñando profundamente. Por favor, esté atento con los textos. Vamos a tener muchos textos. Sirve que no se me duerme. Y esté atento con los textos. Vamos a ver básicamente Deuteronomio 17, Primera de Reyes, pero luego vamos a ver otros del Nuevo Testamento. Vamos a iniciar leyendo Proverbios 3, versículo 5. Ya lo tenemos, lo leemos. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Este es uno de los consejos de Salomón. Ya sabemos que él escribió todo el libro de los Proverbios. Luego Pablo le dice también a Timoteo, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y no es necesario ser muy intuitivo, muy observador para nosotros enterarnos de que estamos en los tiempos postreros, por lo tanto, los tiempos son peligrosos. Y ya no digamos de lo que ya conocemos, de violencia, de secuestros, de robos, de asaltos, de homicidios. El tiempo más peligroso que está viviendo la iglesia, hermanos, es que está tratando de ser engañada. Y eso es lo que vamos a revisar un poquito. Miren, Isaías, vamos a Isaías 50:10. Y dice así, ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Es nuestro recurso infalible, hermanos. Confiar en el nombre de Jehová, oír la voz de su siervo, que ya sabemos que aquí está hablando de Jesús, y que nos apoyemos en él completamente. Como vimos, el versículo que vimos al inicio está en el libro de los Proverbios, y ya sabemos que ese libro lo escribió Salomón. Ya sabemos que Salomón fue dotado de una gran sabiduría, cual no había en ningún rey sobre la tierra en ese momento. Y también escribió Eclesiastés y Cantares. Cuando Salomón iba a tomar posesión del reino, que ya iba a subir al trono, David, su padre, le dio un consejo invaluable. Está en Primera de Reyes, ahí nos vamos a detener un poquito en Primera de Reyes, capítulo 2, versículos 3 y 4. Este es el consejo que le dio David a Salomón. Aquí todavía no escribía el libro de los Proverbios, ¿verdad? Pero ya tenía como buen resguardo el consejo de David. Y decía así, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo lo que emprendas. Algunos de estos preceptos y mandamientos a los que se refería David
están en el libro de Deuteronomio 17, versículos 14 al 20. Ahí hay un apartadito donde específicamente estos estatutos eran para que aquel que llegara a ser rey entre Israel. Eso es lo que vamos a analizar, Deuteronomio 17, 40 y 20, al 20, 14 al 20. Porque allí específicamente están registrados los consejos que Dios dio a Moisés para que se dieran al que quisiera llegar a ser rey, ¿verdad? Vamos a ir ahí a Deuteronomio 17. Y vamos a iniciar, el versículo 1 pues nos dice que estos son los estatutos y mandamientos que debe seguir el rey que se levantare en Israel. En este caso, Salomón. Y vamos a ver en el versículo 15, inicia los consejos. Y dice así: ciertamente pondrás sobre ti al que Jehová tu Dios escoja, entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. O sea, cualquiera que aspirara a ser rey, ¿verdad?, tenía que ser de la nación de Israel. ¿Y qué hizo Salomón? Fíjense, Salomón, vamos a ver en Primera de Reyes 11, del 1 al 8. Son muchos versículos, hermanos, no se me desesperen. Primera de Reyes 11, del 1 al 8. Y fíjense lo que hizo Salomón. Hagan de cuenta que él estaba leyendo la lista y dijo: pues no puedo poner, nadie puede ser rey si no es de Israel. Y él dice: pero no dice nada de la reina. Vamos a ver qué pasó. Dice: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las Eteas, gentes de las cuales Jehová les había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras dioses, tras sus dioses. Ya sabemos que son Balac, Moloc, Dagón, Acera. A estas, dice, se juntó Salomón con amor. Y él pudo haber dicho: bueno, es que aquí dice que no sea rey el varón, pero no dice nada de la reina. ¿Y qué hizo? Se casa, la primera a la que hace reina, la hija de Faraón. Se casa con ella, la hace reina, la mete a la casa de David como reina y se justifica tal vez diciendo: bueno, pero no dijo nada de la reina, ¿verdad? Se casa con la hija de Faraón. Primera de Reyes 3 al 1, ahí nos dice, ¿verdad?, que Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto. Pues tomó a la hija de Faraón, la trajo a la ciudad de David, y en ese entonces era cuando se estaba edificando el templo, hermanos. El templo y su casa, la casa de Salomón. Estaba edificando también los muros alrededor de la ciudad. Hizo grandes cosas, trascendentes. Y como que ese problema con la reina, ¿verdad?, como que se mantuvo ahí consecuente, ¿verdad? O sea, nadie dijo nada, porque al rey pues no se le podía decir nada. Siguiente texto de Deuteronomio, hermanos, vimos el 15. Otro estatuto en Deuteronomio 17, el 16, dice: vamos a ver el apartado A, porque este versículo trae dos mandatos. Dice: no aumentará para sí caballos. ¿Y por qué? Porque el profeta decía: ustedes confían en los caballos. O sea, cuando van a la guerra, van confiados porque confían en el que llevan caballos. Pero Dios necesita que vayan a la guerra a pie, para que no confíen en los caballos, sino que confíen en Dios. Y la respuesta está en Primera de Reyes 4,
26. Aquí vamos a ver si obedeció este estatuto o no. Primera de Reyes 4:26 dice, además de esto, Salomón tenía, ¿cuántos? 40,000 caballos en sus caballerizas para sus carros y 12,000 jinetes. ¿Se fijan? Porque así, tal vez él se sentía muy confiado, muy seguro, ¿verdad? De que estaba bien seguro su reino, porque tenía suficientes caballos. Luego, siguiente texto, el mismo, el 16, pero el apartado B. En Deuteronomio 17:16, pero vamos a continuar. Dice, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. O sea, por el camino que dejaron Egipto y vinieron a la tierra de Canaán, Dios les dijo, no vuelvan ya por ese camino para allá. O sea, ya no vuelvan a Egipto. ¿Y dónde creen que compraba los caballos? Primera de Reyes 10:28, ahí nos va a decir dónde compraba los caballos. Primera de Reyes 10:28. ¿Ya lo tenemos? Dice, y traían de Egipto caballos y lienzos para Salomón, porque la compañía de los mercaderes del rey compraban caballos y lienzos para llevárselos a Salomón. Versículo 29 nos dice que también compraba carros. Ya sabemos los carros que se usaban en las batallas. Cada carro le costaba 600 piezas de plata. Cada caballo le costaba 150 piezas de plata, 1,5 kilos de plata por cada caballo. Tenía 40, ¿cuántos dijimos que tenía? 40,000 caballos. Y todos los compraba en Egipto a 1,5 kilos por cada caballo. 1,5 kilos de plata por cada caballo. Quise hacer la conversión, pero ya para no hacérselas tan aburrido, ¿verdad? Luego vamos al versículo 17 de Deuteronomio 17. Aquí hay otro estatuto. Ya vimos 3, vamos a ver otro. Este se parece al anterior, ¿verdad? Pero aquí nos dice, no tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe. Primera Reyes 11:13 nos dice qué tan conquistador fue, ¿verdad? 11:3, Primera de Reyes nos dice que tuvo, ¿cuántas? 700 reinas y 300 concubinas. ¿Y qué pasó? Sus mujeres desviaron su corazón. Ojo, hermanos. Ojo, porque nosotros no necesitamos 1,000 personas para que nos desvíen nuestro corazón de Dios. Con una personita que se meta por ahí como piedrita en el zapato y que nos quiera impedir y que nos quiera hacer desviar nuestro corazón, ojo con eso, ¿verdad? Luego el versículo 4 al 8, 4:8, aquí mismo en Primera de Reyes, déjenme les digo, sí, del 9 al 8, más bien, del mismo capítulo 11, dice, y cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras otros dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Hay muchos que censuran la conducta de David, porque David sí tuvo tropezones fuertes, ¿verdad? Pero no se compara, porque David se contristaba, se humillaba, se arrepentía, reclamaba el perdón de Dios, y sobre todo fueron pecados que no involucraban que su corazón se inclinara a otro Dios. Fueron pecados graves, ¿verdad? Pero no imperdonables. Ok, luego, entonces, dice, porque Salomón, continúa diciendo, ¿verdad? En 11:4 al 8, siguió a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová. Otra vez. O sea, estaba en una situación de no reconocer
sus faltas. Acuérdense que el único pecado que Dios no perdona es el que no se pide perdón por él, el que no se confiesa, ¿verdad? Y aquí, pues él ni siquiera lo se percataba, así es que nunca vio necesidad de pedir perdón. Dice, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre, como el consejo que le había dado David, su papá. Todavía si no quiso obedecer a Dios, pues le perdía haber oído al papá, ¿verdad? Y luego dice, entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrentito de Jerusalén, enfrentito, ahí pegadito. Ahí él hizo un altar a Quemos, hizo otro a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Y esto pasó, hermanos, porque seguramente las chicas, ¿verdad?, las esposas, seguramente le decían, ay, ya le hiciste a ella su altar y el mío, ¿qué? ¿Por qué no me lo haces a mí? ¿Qué no tienes con qué? O de alguna manera lo conseguían, les hacía sus altarcitos a todas, ¿verdad?, para tenerlas contentas. Desafortunadamente, hermanos, las mujeres podemos ser influencia para edificación e influencia para destrucción. Y en este caso, pues, si se trataba de puras mujeres extranjeras, pues, ¿qué esperábamos, verdad? Lo dice, así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios ahí. Ya sabemos que a estos ídolos abominables, lo que les gustaba eran los sacrificios humanos, sobre todo de niñitos, de niños. Entonces, él consentía todo eso. No podía llamarle la atención a las esposas, no las podía poner en cintura, en orden. Y pienso, pues, serán muchas. Pero ahorita basta una para que, si se descarría y el esposo no la pueda conducir, imagínense. Bueno, estos lugares permanecieron 300 años activos en medio de Israel. 300 años los altares que construyó Salomón. ¿Por qué sabemos esto? Porque Josías, que reinó 300 años después, los destruyó. Hasta ese momento fueron destruidos. Pasaron varios reyes y nadie se ocupó de destruirlos hasta que llegó Josías. Sabemos que Josías se caracteriza por ser el que reestructuró todo el servicio, toda la oración, ¿verdad? Segunda de Reyes 23, 13 y 14 nos dice que el rey Josías profanó esos lugares altos, o sea, la gente hasta temor les tenía de atentar contra ellos. Consideraban que el pueblo se les podía venir encima, las reinas se les podían venir encima. En este momento ya no estaban las reinas, pero estaban sus sucesores, ¿verdad? Y les tenían temor de atentar contra esos lugares altos. No sé ustedes, pero cuando procedemos de la religión tradicional, tenemos cierto temor de dejar aquello. No vaya a ser que nos vaya peor. Y mucha gente, hay que tenerle paciencia porque tiene ese temor de que si se suelta de ahí, se va a caer al abismo, ¿verdad? Y aquí vemos que Josías, ¿verdad?, dice, profanó el rey, se está refiriendo a Josías, los lugares altos que estaban delante de Jerusalén a la mano derecha. Estaban delante de Jerusalén a la mano derecha y los destruyó, los cuales Salomón había edificado a Astoret y a los ídolos abominables de los sidonios y a Quemos, ídolo abominable de Moab, a Milcom, ídolo abominable de los países, otra vez la lista. Y quebró las estatuas, tenían todo su asunto ahí bien organizadito ya. Entrabas tú y ahí, al que tú eligieras adorar, y tenían para todos los gustos. Y también derribó las imágenes de acera. Sabemos que la imagen de acera representa a una deidad babilónica. De hecho, todos estos ídolos provienen de deidades babilónicas, ¿verdad? Luego continuamos, volvemos otra vez a Deuteronomio 17, el versículo 17, y dice,
y no amontonará para sí plata ni oro en abundancia. Ay, ese como que ni siquiera lo vio, o sea, dijo, no, ese a mí, ahí no me toquen mi gusto, a mí déjenme ser, soy el rey, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Primera de Reyes 10, 14 y 15. ¿Ya lo tenemos? Dice, el peso del oro que Salomón tenía de renta, nomás lo que recibía de renta, porque hasta este momento las ciudades colindantes, las que circundaban Israel, estuvieron bajo el yugo de David. Entonces David se impuso en ellos y les exigió tributo, ¿verdad? Y le tenían miedo a David y cumplían con el tributo. ¿Cuánto le llegaba? 666 talentos de oro al año, sin el negocio que llevaban los mercaderes, ¿verdad? Y me llama la atención que los talentos son 666, qué raro, ¿no? ¿Quién sabe quién andaba por ahí de contador? Contándole el oro, que siempre decía, no, son 664, faltan 2, tráiganmelos, porque tienen que cumplirse los 666 aquí. Y al que le faltó, vayan, pídanselo porque me faltan. Había un buen contador ahí. Luego, el versículo 16, aquí mismo en 1 Reyes 10, dice, hizo también el rey Salomón 200 escudos grandes de oro batido, con 600 siclos de oro de cada escudo. 7,200,000 pesos costaba cada escudo. Si lo ponemos al precio del oro ahorita, que cada día sube, ¿verdad? Entonces yo creo que es poquito más. Entonces en total, por los puros escudos, eran 4,320,000. A ver, léemelo, mija. 4,320,000 millones. Luego, el 17 nos dice, asimismo hizo 300 escudos de oro batidos, entonces estaban más moderaditos, porque en ellos nada más se gastó 3 libras de oro, están más chicos. Pero esos eran para adornar su casa del bosque. Es que dijo, no, yo tengo que decorar con mucho estilo y no hay como tener escudos de oro, ¿verdad? Decorando mi casa. Y luego el 18, hizo también un gran trono de marfil, el cual cubrió de oro purísimo. Seguimos. 6 gradas tenía el trono y la parte alta era redonda por el respaldo, y a uno y otro lado tenía brazos cerca del asiento, junto a los cuales estaban colocados 2 leones. ¿De qué creen que estaban hechos los leones? De oro. ¿De qué tamaño estarían si el trono tenía 6 escalones para subir? Luego dice, en el 20, estaban también otros 12 leones puestos allí sobre las 6 gradas, 2 a cada lado, y en ningún reino se había visto un trono semejante. ¿Quién le aconsejó esa decoración? Ese terminado en el trono. Acuérdense que hay alguien que quería tener un trono así parecido al de Dios. Y Dios tiene 12 ancianos de cada lado, ¿verdad? En su trono. Aquí tenía 12 leones, 6 de cada lado. Luego, el 21. Además, todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro. Ay, qué bárbaro. Y así mismo toda la vajilla con la que comía. En su casa del bosque del Líbano. Era de oro fino, nada de plata, porque en el tiempo de Salomón la plata no era apreciada. El 23. Y así excedía Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría, pero no es lo mismo tener sabiduría que tener inteligencia, porque él tenía mucha sabiduría, pero no tuvo inteligencia para poderla aplicar, esa sabiduría. Todo el mundo iba a verlo para que le diera consejo, pero estaba tan alto que él no se daba consejo a sí mismo. Muchas veces el peor enemigo somos nosotros mismos, porque nosotros somos los que nos entregamos las armas, las que nos rendimos, ¿verdad? Y él no pudo contra sí mismo. Luego, el 18. Y cuando se siente en su trono, volvemos a Deuteronomio, 17, 18. Esto era muy importante, hermanos. Aquí dice,
Cuando se siente en el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, una copia de perdida de Deuteronomio 17, 14 al 20, de perdida esa copia que la tuviera él ahí en su mesita de noche, ¿verdad? Porque el original, según nos dice 17, 14 al 20, estaba al cuidado de los sacerdotes, ¿verdad? Y no tenían acceso, toda la gente del original estaba con los sacerdotes, pero aquí está diciendo Moisés, y que vaya y saque una copia de toda la ley, no nada más de estos versículos, es que saque una copia de toda la ley para que la tenga a su mano. De perdida les digo, este pasaje de Deuteronomio 17 lo debe haber tenido. Yo creo que si lo hubiera leído, se había acordado. Luego, pero no hubo tal copia nunca, hermanos. ¿Por qué sabemos? Porque en el tiempo del rey Josías, otra vez el mismo rey que les hablé ahorita, 300 años después de que Salomón muere, ¿verdad? Él envía a que limpien el templo, porque ya en ese entonces ya estaba caído el servicio, estaba la adoración caída, no había servicios, no había sacrificios, no había nada, no había servicios. Entonces Josías reinstaura el servicio en el templo y manda a unas personas a que limpien el templo. ¿Y qué creen? Ahí se hallaron el libro de la ley, todo empolvado, que ni siquiera se daban cuenta de lo que era. O sea que estuvo en el abandono, mucho menos hacerle copia, ¿verdad? Entonces ya esa historia la vemos después, pero cuando le llega la noticia al rey Josías, rasga sus ropas y dice, ¿qué hemos hecho? Hemos estado haciendo todo mal. Aquí teníamos el manual, aquí teníamos los estatutos directos de Dios y no los hicimos. Y rasga sus vestidos y restaura el servicio, la adoración, los sacrificios en el templo. Pero hasta que llega Josías, 300 años después. Luego, volvemos a Deuteronomio 17, versículo 20. Hagan de cuenta que aquí Salomón dijo, bueno, aunque no lo tenía, es una broma que yo hago. Como que él dijo, bueno, ya, palomita, 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 ¿qué me falta? ¿Qué otra cosa me faltará para completar la abominación? ¿Qué me falta? Y en el 20 nos dice, tendrá el libro para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento, ni a diestra ni a siniestra. Aquí está encargando al pueblo, al rey, le está encargando el pueblo al rey. Le está diciendo, ten cuidado con son tus hermanos, tú estás reinando, pero en calidad de hermano. Estás reinando en calidad de hermano. Y este libro te va a servir para que no te apartes a diestra y siniestra, o a siniestra, y no vayas a ser soberbio ni un tirano con tus hermanos. Hasta entonces tus días se van a prolongar en tu reino. Y él y sus hijos, y tus hijos también, aquí le promete también a los hijos en medio de Israel. Luego, después de su muerte, fíjense bien en este detalle. Cuando él muere, hay una situación ahí complicada que la vamos a resumir, ¿verdad? El caso es que queda como sucesor su hijo Roboam, ¿verdad? Y cuando Roboam toma el trono, se presenta a él el pueblo y le hacen una petición. ¿Y cuál era la petición? Primera de Reyes 12:4 nos dice cuál era la petición que le hicieron a Salomón. Se la hicieron los ancianos del pueblo, todos los habitantes, los príncipes, los principales, se presentan a Salomón y le hacen una petición. ¿Qué petición le hicieron? Le dicen, ¿sí? A Roboam. Le dice, tu padre, le están diciendo a Roboam, tu padre, o sea, refiriéndose a Salomón. Salomón ya aquí ya está muerto y Roboam está tomando el mando, el trono. Y le están diciendo, tu padre agravó nuestro yugo. O sea, Salomón recibía 666 talentos de oro, pero el pueblo no se beneficiaba. Al contrario, les exigía tributo, a como diera lugar. ¿Se acuerdan que cuando David conquistaba, repartía los despojos a todo el pueblo?
Josué también, cuando conquistaba, repartía los despojos. Todo era para todos. Se abastecía la casa de Dios, el tabernáculo o lo que fuera necesario para las ofrendas, para todo, pero quedaba y ellos lo repartían entre el pueblo. Y aquí Salomón, sus 666 talentos de oro, vénganse para acá. Tenía ahí su arca bien surtidita y el pueblo sufriendo un pesado yugo. Porque le dicen, tu padre agravó nuestro yugo, se están refiriendo a Salomón. ¿Y el estatuto cuál era? Que no descuidara a sus hermanos, ¿verdad? Y dice, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre, se están refiriendo a Salomón. La dura servidumbre la impuso Salomón sobre ellos. Y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. O sea, él decía, te aceptamos como rey, pero bájale poquito, bájale una rayita, porque está pesado acá andar nomás trabajando y no ver ganancias, ¿verdad? Y luego, ¿cuál es la respuesta de Roboam a esto? Está en Primera de Reyes 12:14. Entonces Roboam se junta con los ancianos de la ciudad, con sus consejeros ancianos, y les presenta el asunto, y le dicen los ancianos, no hombre, sí, hombre, pues al cabo, mira, tienes muchas riquezas, tienes de todo, bájale poquito a la servidumbre, dales un poquito de descanso, y verás que te van a servir voluntariamente. Pero él desecha el consejo de los ancianos y le pide consejos a sus amiguitos, a sus roomies, a sus compañeritos, ¿verdad? Y ellos le dicen, no, ¿cómo que les vas a disminuir? No, al contrario. ¿Qué le aconsejaron? Primera de Reyes 12:14. Entonces Roboam contesta y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. O sea, ese fue el resultado. Hasta Roboam vemos las consecuencias de las actitudes de Salomón. Hermanos, Salomón se apoyó en su propia prudencia, en su propia sabiduría, ¿verdad? Se alejó completamente de la obediencia a lo que Dios había establecido. ¿Y cuál fue el resultado? El resultado lo vemos en el capítulo 11, versículo 11 y 12. Aquí mismo en Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 11, versículos 11 y 12. Aquí va el veredicto contra él, después de haber hecho todo lo que hizo. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido en ti y no has agradado mi pacto, no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el trono y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en los días de tu reinado por amor a David, porque a David le había hecho una promesa que David no se ganó el que le rompieran esa promesa. O sea, por amor a David no lo haré en tus días, pero lo romperé de la mano de tu hijo. Ya vemos aquí que a partir de entonces el reino, que antes todo el territorio era reinado por un solo rey, se divide en dos, la región del norte y la región del sur, y empieza la decadencia, ¿verdad? Hermanos, nosotros aprendemos de Salomón estos escritos están hechos para que nosotros aprendamos de él, de sus éxitos, porque también pues tenía cosas buenas, ¿verdad? Escribió todos los proverbios, pero creo que aprendemos más de sus fracasos. Sigamos el consejo que David dio a Salomón. Primera de Juan 2:6, vamos a ir al Nuevo Testamento para que vean que esto que le pasó a Salomón no pierde vigencia. No porque sea del Antiguo Testamento. Dice la Escritura que todas las cosas fueron escritas para nuestra instrucción y nuestra amonestación. O sea, no porque sea el Antiguo Testamento digamos, bueno, pero pues esa historia ya pasó, ahorita estamos en otra época, ya estamos en la gracia, ya ahorita se nos permite tener estar más cómodos, no hay que fijarnos tanto, ¿verdad?
Pero ahora vamos a ver que esto que a Salomón le pasó nos puede pasar a nosotros y hay que estar atentos. Primera de Juan 2:6 dice: el que dice que permanece en él, o sea, en Jesús, debe andar como él anduvo, nada menos. Esa es nuestra medida, esa es nuestra meta, andar como él anduvo. ¿Y cómo vamos a saber cómo anduvo él? Pues escudriñando las escrituras, porque en ellas parece que encontramos la vida eterna. Luego, Marcos 6:19, ¿qué nos dice? Acerca de la riqueza, porque acuérdense que otra de los llamadas de atención era que no se hiciera riquezas, que no siguiera las riquezas. Claro que es bien suave, ganar un sueldazo es algo sumamente atractivo, puedo hacer muchas cosas, y el uso que le estás dando, y cuidado que no se desvíe tu corazón, o sea, eso no hay problema, porque dice Mateo 6:19, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan. El versículo 20, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no pueden hurtar. Esa es la recomendación. Ya es Deuteronomio 17, 14 al 20, trasladado a esta época, hermanos. Luego, no volver al camino a Egipto. ¿Qué entienden por eso? Lo que acabamos de celebrar es la Pascua y significa que Dios sacó de la esclavitud de Egipto al pueblo. A nosotros Jesús nos sacó de la esclavitud del pecado a una luz admirable, ¿verdad? Entonces, cuando al rey se le dice no vuelva nadie por el camino a Egipto, está diciendo ustedes no vuelvan a la vida anterior. Basta ya de lo que hicieron ya, pero ya no vuelvan para allá. Gálatas 4:9 nos dice, vamos a Gálatas 4:9, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Añorando, hermanos, la música que oíamos, añorando los amigos que teníamos que nos llevaban por mal camino. Sí los podemos ver, pero que nuestro corazón no se desvíe de nuestro Dios, ¿verdad? Y luego, el corazón no debe desviarse. Segunda de Corintios 11:3. Aquí, esto abarca, hermanos, a toda la iglesia. No sé ustedes, pero yo he observado que la meta de Satanás es engañar a la iglesia. Y estamos viendo situaciones terribles en congregaciones que se dicen que pertenecen a la iglesia de Dios. Segunda de Corintios 11:3 nos dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Versículo 4. Porque si viene a uno predicando a otro Jesús que el que nosotros les hemos predicado y lo recibís, y si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, lo toleráis. O sea, ¿no notas la diferencia? ¿No notas la diferencia? O sea, tenemos que estar alertas, pedirle a Dios que tengamos discernimiento para notar la diferencia. Nosotros estamos capacitados y obligadamente, hermanos, cuando veamos que alguien traiga un mensaje que estamos seguros que no corresponde, nos podemos levantar y callarlo. Fíjense, yo cuando tenía poquito tiempo, les contaba esto a los muchachos del viernes, tenía poquito tiempo en el evangelio, ¿verdad? Y estaba en una congregación bebé, o sea, ahí se conformaban con alimento muy suavecito y éramos felices porque satisfacía también. Entonces un día llegó un predicador, yo les estoy hablando de hace más de 20 años, ¿sí? 30 yo creo. Llegó un predicador y dijo que Jesús no era cierto que había sido pobre, que él era rico. Que la muestra de que era rico era que los soldados cuando lo crucificaron se estaban peleando su manto.
Y si se lo peleaban era porque era costoso. Lo vieron costoso, no lo quisieron trozar porque era un manto muy caro. Y yo desconociendo, ¿verdad? Desconociendo hasta ese momento, pues tenía muy poquita instrucción, yo lo tomé como verdad. A pesar de que él decía, el Hijo del Hombre no tiene dónde recargar su cabeza. ¿Y me quieren seguir aún así? Él se declaró pobre y la Escritura lo declara pobre. Dice que Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos, ¿verdad? Pero con esa prédica que oí ese día del manto, ¿verdad? Hasta hace poco tiempo, hermanos, descubrí Marcos 24:11, que dice que ya cuando lo andaban interrogando y menospreciando y golpeando, cuando le toca oírlo a Herodes, Herodes le pone uno de sus mantos, a manera de burla, obviamente, y era el manto que se peleaban los soldados, pero no le pertenecía a Jesús. ¿Se fijan? En ese detallito tan pequeño, en ese momento yo no se lo pude refutar al que lo dijo porque desconocía el versículo. O a veces lo leemos, hermano, y nos fijamos. Yo ya lo había leído, pero hasta hace poco tiempo me fijé. Ok, seguimos. La iglesia, hermanos, representa a Eva. Eva era la esposa del primer hombre. La iglesia es la esposa del postrer hombre, del postrer Adán. Y ahorita todo el mecanismo está dirigido a engañar a la iglesia, así como Eva fue engañada. Y nosotros tenemos que estar alertas, porque acuérdense que hasta las palabras de Dios la usó para engañarla, y a nosotros, a Jesús lo intentó engañar. ¿Qué esperamos? Por eso, hermano, necesitamos estar bien fuertes, bien fortalecidos unos con otros, ¿verdad? Luego, continuamos viendo lo de las riquezas, hermanos. Primera de Timoteo 6:10, estamos analizando que Salomón, pues sí, llegó a ser, yo creo que el más rico de toda la región, o sea, nadie se le comparaba. Y primera de Timoteo 6:10, ya lo conocemos, ese versículo dice que raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. No se sorprendan si a algunos de ustedes por ahí alguien les ofrece un negocio muy jugoso y que ustedes se dejan seducir, pero ese negocio los va a apartar de Dios. Simplemente sacarse la lotería. Yo he oído testimonios de que es raro el que se sacó millones en la lotería y vieron para algo bueno. Ok. Luego, lo siguiente, cuando le dicen a Salomón que haga una copia de la palabra para que no desvíe su corazón, porque la palabra es la que nos guía, la antorcha que nos guía. Entonces nosotros tenemos que estar atentos a la palabra. Primera de Corintios 15:2. Aquí está hablando Pablo de que a los corintios los reprendía mucho porque caían en cada cosa, hermanos, luego lo vemos. Y por esa causa, algunas, ¿cómo les dijera? Algunas iglesias no permiten que la mujer se pare a enseñar por causa de los corintios, porque eran una iglesia que cometía muchos errores. Y hay llamadas de atención de Pablo específicas para ellos. Entonces, cuando dice que la mujer no hable, que se quede callada, que le pregunte al esposo, pues imagínense si ahorita todas las mujeres que están en ministerio se callaran. El viernes estuvimos estudiando la vida de Débora, y dice que ella se tuvo que levantar como madre de Israel. Pues yo porque veía que nadie se levantaba, y se tuvo que levantar ella. Y duró 40 años su ministerio. Y en ningún momento Dios la reprendió, ni la calló, ni le dijo que ella no, que se quitara de en medio. Dios no era suficiente para callarla, hermanas. Era suficiente, la podía haber callado. ¿Por qué la dejó 40 años? Y luego ahora nos dicen que no, que la mujer se calle, que no hable, que no enseñe. ¿Verdad? Ok. Tenemos que estar muy atentos a la palabra, hermanos.
que no se nos empolve como aquel libro que encontró Josías, todo empolvado, todo en malas condiciones. Eran rollos, ¿verdad? Pero se le llama libro. Primera de Corintios 15:2 dice, entonces aquí Pablo les está diciendo a los corintios, pero si ya les di el evangelio, ¿qué más quieren ese evangelio? Y está hablando del evangelio cuando les dice esto, por el cual, o sea, el evangelio. Asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. O sea, reteniendo la palabra que se nos ha predicado, somos salvos. Y si no, estamos creyendo en vano. Vamos a ser como esos de que le dicen, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios, sanamos a enfermos, y que Él voltea y les dice, ¿quiénes son? No los conozco. ¿Quiénes son? O sea, ellos hacían eso, pero no eran conocidos de Dios, como dijimos anteriormente. Luego, no empoderarse sobre los hermanos, unos de otros hermanos. El máximo ejemplo lo dio Jesús, ¿verdad? Porque Él dijo, yo no vine a ser servido, sino a servir. Y por eso les lava los pies. Pero eso es para todos, sobre todo para los que tienen liderazgos, que los administren bien, porque no se puede empoderar de nadie se puede empoderar de otro, porque todos somos iguales. Lo dice, Primera de Pedro 5:3, ahí está clarito, dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Aquí le está diciendo a los líderes, a los pastores, que no se deben conducir así, como imponiendo un señorío, sino siendo ejemplo para toda la grey, de que no es un pastor prepotente, de que no es un pastor controlador, que él enseña y espera que tú hagas las cosas, ¿verdad? Nadie, hermanos, queremos oír lo siguiente: apártense de mí, hacedores de maldad. Porque si creíamos que estábamos en el camino, y va a llegar ese momento, hermanos, que estemos frente a Él y cantamos un canto, ¿qué haré? ¿Qué haré cuando esté frente a Él? Pues mucho cuidado de que no vayamos a oír estas palabras: apártate de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué me llaman Señor? ¿Por qué me llaman Señor, Señor, si no hacen lo que yo les digo? Bendito sea Dios, hermanos, que no nos deja sin instrucción. Nadie debemos perdernos, porque Él dijo, de los que me diste a nadie perdí. Pero no seamos como Salomón, que no le sirvió de nada, hermanos. Yo no sé, pero yo no sé si él alcanzó a entrar al seno de Abraham. Ya lo veremos algún día. Pero yo sí quiero estar ahí. Y nosotros nos tenemos que estimular al amor y a las buenas obras unos a otros, hermanas. Y si vemos que alguien está poquito desviado, dice la Escritura, que va a hacer algo muy bueno si logra hacerlo volver. Aunque ya sea que era de la grey y se apartó. Dice que incluso podemos, hermanos, arrebatarlos del infierno ya cuando casi están cayendo. Dice la Escritura. No dejemos de interceder, hermanos, por aquellos que dudan, por aquellos que están retrocediendo, por aquellos que están ya involucrados en cierto nivel de engaño. Ahorita se está viendo mucho eso, porque la gente quiere ir a una congregación donde le hablen bonito, que le digan, no hombre, a mí Dios me dice que tú vas a estrenar carro este año y te vas a hacer rico y vas a cambiar de casa, vas a dejar esa casa donde vives. A la gente le gusta que le digan eso. Ya me imagino yo a Noé, cuando era precursor de la noticia de que iba a haber un diluvio, que él dijera, no pasa nada, compadres, no pasa nada, si ven nubes, bien padre porque nos tapan el sol. Imagínense que Noé hubiera sido así, ¿verdad?
Claro que, o que Jonás, cuando entró a Nínive, que hubiera dicho, pues yo vine porque me trajeron, pero pues yo creo que no va a pasar nada, ustedes síganle haciendo negocios, comprando, vendiendo, hagan lo que quieran, ¿verdad? Ese mensaje a nadie nos gusta, queremos que nos digan cosas bonitas, ¿verdad? Pero ¿de qué color es la advertencia de peligro? Todos los letreros de peligro que usted encuentre, ¿de qué color son? Rojos. El rojo a mí casi no me gusta. A lo mejor prefiero el azul o el verde, pero yo veo el rojo y no me gusta, pero el mensaje, hermanos, debe ser directo de Dios. Pongámonos de pie. Piense ahorita, hermano, en alguna persona que usted está intercediendo por ella y que aún no se dobla sus rodillas, que aún no se rinde. Piense en él, en ella, y no deje de interceder por esa alma. Todas las almas son valiosas delante de Dios. No deje de interceder, no se canse de interceder. Día y noche. Hay veces que no recibimos porque no pedimos como conviene. Y una manera de pedir como conviene es a tiempo y destiempo, estar orando. ¿Ok, hermanos? Vamos a orar ya por último, ya para ser despedidos. Piensen en esa persona, en ese hijo, en ese sobrino, en ese nieto, en esa hermana, tía, abuela, que no ha doblado sus rodillas y que usted no quiere que caiga en condenación. Padre, le damos gracias, Señor, por el ancla que es su palabra, Señor. Gracias porque aun cuando camináramos en tinieblas, esa antorcha a nuestros pies. Si hacemos esto, Señor, somos salvos, Padre, y nada nos arrebatará de su mano. Gracias, Padre, por aquellas almas que están en proceso, Señor. Yo sé que aún en la circunstancia más adversa, Señor, esa alma va a ser rescatada, Padre. Esa alma, Señor, tiene que abrir su entendimiento, Señor, y rendirse, Padre, a su verdad. Le pido por mis hermanas, hermanos, que tienen eso en el corazón, Señor, de ver un hijo, un sobrino, un tío, un abuelo, que renuente, rebelde, Señor. Pero eso puede ser quebrantado, Señor, con una sola de sus palabras, Padre. Y nosotros ser ejemplo y testimonio para ellos, Padre. Que sea, Señor, nuestras vidas hablen más que nuestras prédicas, que nuestros sermones, que nuestra vida sea el ejemplo, Señor, a sus ojos. Gracias, Padre, porque está con nosotros. Gracias, Señor, porque no nos deja sin alimento, Padre, sino que presenta mesa, Señor, de la cual nosotros comemos. Gracias, Padre, por su pan sin levadura, Señor, que está a nuestro alcance, Padre. Amén, Señor Jesús. Le amamos, Señor, le amamos. Y queremos mostrárselo, Señor, con obediencia. Ahora, Señor, llévenos, Señor, a nuestras casas a continuar con nuestra misión, Señor, de servirle, Padre, en cualquier área en la que estemos. Esa es nuestra misión principal, Señor, buscarle, servirle, estar atentos para que usted nos use. Llévenos a nuestras casas con bien, Señor, para poder ser luz de este mundo y sal de esta tierra, Padre. Gracias por su Hijo amado, Señor, por haberlo entregado. Gracias por haber hecho esto posible, Señor. Gracias, Señor, le adoramos, no solo de labios, Señor, sino queremos que nuestro corazón esté bien pegadito, Señor, y que nuestros labios solamente expresen lo que hay en el corazón de gratitud, Señor, y de adoración. Gracias, Padre, por todo. Amén. Muy bien, hermanos, somos despedidos. ¿Va a pasar?